Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo Ortega, nuestro segmento Que te conozcan a ti. Así que, Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Jorge. Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Todo muy bien, todo calmadito y al menos vivos y con deseos de trabajar. Ah, sí, es buena noticia. Muy bien, muchas gracias. Y quiero saludarte, así como saludar a todos los que nos hacen el favor de acompañar en ese segmento que te conozcan a ti, que transmitimos a través de Busco en Ti Radio Online. Y es un gusto saludarles y considerar el tema que hoy vamos a ver, que le pusimos por título Tres cosas para mantenerte en la carrera. Y aunque pareciera que es un título que tiene que ver con el deporte y cosas de esas, en realidad tiene que ver, sí un poco tomándolo como referencia y como base, pero en realidad tiene que ver más de cómo nos mantenemos en esta carrera en la que nosotros como creyentes hemos empezado y que nos damos cuenta que justo como una carrera, y por eso Pablo lo compara a una carrera, nos podemos dar cuenta de que requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación y vamos a ver ahorita muchas otras cosas que Pablo nos indica que necesitamos para justamente mantenernos en ello, ¿vale? Te voy a leer lo que dice la primera carta a los Corintios que escribe Pablo en el capítulo 9 de los versículos 24 al 27, te lo leo como dice la Reina Valera contemporánea, y dice, ¿acaso no saben ustedes que, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal forma que lo obtengan. Todos los que luchan se obtienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera... ay, perdón. Pero no, sí. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. ¿Y qué nos estaba diciendo con esto a nosotros, Pablo? Fíjense, esta carta a los Corintios es muy interesante. Cada carta que escribe Pablo o que escriben los escritores, de alguna manera tienen como que un objetivo en particular. Algunas es animar a la iglesia, otras es encaminarlos porque se dieron cuenta que estaban tomando tal vez un camino que no era el más adecuado. Pero la primera carta a los Corintios es una muy interesante porque es una de las cartas que escribe Pablo para hacer correcciones importantes. De hecho, hay pedazos donde pareciera que los está regañando y lo está regañando por cosas serias, importantes, vaya, o sea, no por cualquier cosita, hace referencia directa al caso de uno que estaba teniendo relaciones con la mujer de su papá, entonces, vaya, está abordando temas gordos, temas complicados, ¿no? Y dentro de esa carta es que él nos escribe esto, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque es una carta que justamente busca reorientar a esta iglesia en Corintio para que no pierdan de foco lo que es importante, que no pierdan de vista hacia dónde es que vamos avanzando, porque nosotros en nuestro diario andar nos puede pasar con frecuencia, es decir, tenemos un arranque en Cristo, empezamos a tener nuestros primeros pasos en la fe, pero muy rápido perdemos de vista acerca de dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra confianza, y es entonces muy fácil que nos perdamos de vista de todo eso, y al perdernos de vista de todo eso, entonces corremos el riesgo de distraernos o de ir en pos de cosas que no son tan importantes, ir en pos de cosas que no valen la pena, y eso nos puede suceder de manera muy fácil. Y lo que nos está enseñando aquí Pablo es una manera muy fácil en la que nosotros podemos mantenernos orientados justamente para que no perdamos de vista lo importante y a dónde vamos, y además nos dice cómo hacerlo. Entonces, mira, te voy a leer de nuevo el texto para que lo podamos retomar y empezar a desglosarlo. ¿Te parece? Dice, ¿acaso no saben ustedes que, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible,
pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver cómo poder mantenernos y lo primero que nos dice este Pablo es que nosotros debemos tener la intención de llegar a la meta. Es decir, justamente por eso empieza diciendo, corran pues de tal manera que lo obtengan. Nos dice, oiga, muchos arrancan la carrera y empiezan a avanzar, pero solo uno corre. Bueno, en el tema de nuestra salvación, no es que uno vaya a salvarse, sino todos los que nos mantenemos firmes en la fe, pero lo que nos está diciendo, concorran pues de tal manera que lo obtengan, es que nosotros debemos siempre conservar la intención de llegar a la meta. Debemos conservar la intención de no solamente arrancar fuerte, sino también conservar el ritmo para que podamos llegar. Miren, hace un mes aproximadamente me llegó una imagen de un maratonista, bueno, no es maratonista, una persona que se inscribe en una carrera. Esas carreras que son de muchos kilómetros, ¿no? Y este tuvo una característica muy especial. Todo mundo cuando arranca esas carreras, arrancas un paso muy rápido en realidad, pero de alguna manera dosificando tu esfuerzo, porque sabes que la carrera no son 100 metros, donde simplemente explotas todo, porque en 100 metros terminas, no es una carrera, era un maratón de hecho, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo sale, de alguna manera sale, insisto, rápido, pero dosificando el esfuerzo, es decir, sabiendo que siguen 42 kilómetros por delante, ¿no? Y este llamó la atención de todo el mundo porque sale, pero disparado, o sea, a los 20 metros ya iba 10 adelante, o sea, el cuate sale disparado. ¿Qué es lo que sucede? Que creo que en los 400, en el metro 400, todavía no avanzaba ni un kilómetro del maratón, el cuate ya estaba fondeado, ya no podía avanzar, entonces todos los que lo pasaron a pasar, lo pasaban a voltear a ver como diciendo, ¿qué huele, compadre? Si no se trata de salir como loco, sino de llegar a la meta, ¿no? Y de eso, justamente de eso se trata, ¿no? Y en realidad, el mantener nosotros la intención de llegar a la meta es lo que separa a un creyente casual de un creyente comprometido. Es decir, hay mucha diferencia, es como en los deportes. Pensemos, no sé, en un tenista, por decir algo, ¿no? Un basquetbolista, ahorita que ayer fue el campeonato de la NBA, si te gusta el básquetbol, sabes que ayer fue el juego 7 y lo recibiste con mucha emoción como yo. Entonces, nosotros podemos ver la diferencia entre un basquetbolista serio o profesional y un basquetbolista, pues de fin de semana que juega con los amigos para sudar un poco, divertirse, reír un rato, pero pues nada más, no espera más nada del juego. Y la diferencia de un jugador serio que piensa vivir de eso, que piensa dedicarse a eso, y la diferencia en realidad entre este casual y este que lo toma muy en serio, en realidad tiene que ver con el nivel de compromiso que están teniendo para con el básquetbol en este caso, ¿no? Nosotros lo tendríamos que tomar en el nivel de compromiso que nosotros tenemos para con el Señor Jesucristo y nuestra fe en Él. Somos creyentes ocasionales, somos creyentes que solamente volteamos a verlo el día que tenemos un problema, el día que se nos atora algo, el día que enfermamos, el día que perdemos el trabajo, el día que la quincena no alcanza, el día que nos peleamos con alguien, o somos alguien que está volteando a ver a Dios todos los días, nos vaya bien o nos vaya mal, alcance la quincena o no alcance, nos hayamos peleado con alguien o estemos bien con todo el mundo, tengamos un problema o no tengamos un problema. Esa es la diferencia entre un creyente comprometido, un creyente serio y un creyente ocasional. Uno, insisto, que solamente va a buscar de Dios el día que tiene un problema, el día que tiene una complicación, o el que lo va a buscar todos los días. La diferencia la encontramos a final del día en el nivel de seriedad que nosotros le estamos dando a nuestra relación con Dios. Y eso es lo que hace que tú y yo nos separemos y que algunos caigan en los cristianos ocasionales y otro en los cristianos serios, los comprometidos,
no con una institución, no con la estación de radio, sino comprometidos con Dios, comprometidos con nuestro Señor y con nuestro Salvador, entendiendo que nuestra confianza está depositada totalmente en Él. Entonces, eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer para, como dice el título de este programa del día de hoy, que nos mantengamos en la carrera. Número uno, debemos tener la intención de llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Porque uno pensaría, bueno, mi meta va a ser cuando deje de decir mentiras o cuando deje de hacer esto, cuando deje de hacer el otro, cuando deje de ver esta página, cuando empiece a ir a la iglesia. ¿Cuál es la meta? Para nosotros como creyentes y en el contexto en el que Pablo siempre escribió respecto a la meta, la meta es cuando tú y yo dejamos de estar vivos en esta tierra y nos vamos a nuestro hogar celestial. Cuando tú y yo, dicho de una manera mucho más llana, cuando tú y yo nos vamos a morir para estar aquí en la tierra, para recibir la vida eterna con Jesucristo. Ese es el día que tú y yo terminamos la carrera, cuando dejamos de respirar, cuando dejamos de estar vivos aquí y nos vamos al cielo. Es decir, tú y yo como creyentes nos espera una carrera, utilizando las palabras de Pablo, que durará mientras tú y yo estemos vivos. Durará todo ese tiempo y es todo ese tiempo en el que tú y yo debemos estar enfocados en la meta. Es decir, la meta no es el día que dejes de hacer algo, no es cuando pase algo en tu vida, la meta es cuando el Señor diga, Ricardo, terminaron tus días aquí en la tierra, es hora de venir a casa y tú y yo nos vamos para con el Señor. Entonces, número uno, debes tener la intención de terminar la carrera. La segunda, y también es muy importante, es debes disciplinarte a ti mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú te fijas, Pablo nos pone el ejemplo de que yo estoy como golpeando el aire, me estoy esforzando, corro, de hecho, literalmente dice, y te lo vuelvo a leer, dice, todos los que luchan se abstienen de algo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida, no lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú y yo tenemos que aprender a convertirnos, y voy a tomar nuevamente el ejemplo de un deportista, porque es el que toma Pablo, tenemos que tener el ejemplo de convertirnos en lo que tú y yo conocemos como un deportista profesional. Un deportista profesional es alguien que entrena 8 horas al día, a lo mejor más. A veces lo leemos así como frases motivacionales en redes sociales y todo eso. Es aquel que dice, cuando todo el mundo está en el cine, tú estás entrenando. Cuando todo el mundo esté en la fiesta, en la noche, tú estás durmiendo. Cuando todo el mundo esté en la mañana desayunando algo, unos chilaquiles, algo así súper rico, tú estás entrenando, ¿no? Es decir, es aquella persona que está sacrificando muchas cosas, pero luego dice, pero luego cuando se están entregando los premios en las Olimpiadas, en lo que todo el mundo está sentado en la televisión admirando el trabajo, tú estás recibiendo esa medalla, ¿no? Entonces, de eso se trata el disciplinarnos a nosotros mismos. Mira, ningún deportista, ninguno, agarra el ejemplo del que tú quieras, el más talentoso, el más importante, el más influyente, agarra el ejemplo del que quieras, ninguno se convirtió en profesional de manera accidental. Ninguno se convirtió en profesional entrenando dos veces a la semana, 15 minutos. Eso los convirtió en jugadores casuales, eso los convirtió en jugadores del fin de semana, que van el fin de semana, en lo que dijimos en el punto anterior, que juegan un rato con los amigos, que echan relajo, pero un profesional, tú y yo lo sabemos, es alguien que se dedicó en cuerpo y alma a hacer eso. Una vez en una entrevista a Usain Bolt, que Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo en carreras de 100 metros, de 200 metros, le hacían una entrevista sobre él qué pensaba sobre el entrenamiento y una de las cosas que decía que él entrenaba 4 años para correr 40 segundos.
porque pues, ganaba 4 competencias, ¿no? Ganó 100, relevos, 200, y no acuerdo cuál otro. Él ganaba en promedio durante 3 Olimpiadas seguidas, ganó 4 medallas por Olimpiada, ¿no? Es decir, era un cuate sensacional y él decía, pero yo entreno 4 años para correr 40 segundos, ¿no? Y dice, y mucha gente se sorprende porque al mes no ve resultados, ¿no? Y eso es justamente de lo que se trata, disciplinarnos a nosotros mismos, entender que no seremos un creyente maduro en 2 semanas, no seremos alguien que ha desarrollado el potencial que Dios tiene para nosotros en un mes, sino que ese potencial de ser maduros, de desarrollar lo que Dios tiene para nosotros, nos va a tomar meses, nos va a tomar en ocasiones años de trabajo para con nosotros, de tal forma que lleguemos a estar a la estatura de lo que Dios quiere que nosotros estemos. Y eso nos va a tomar a nosotros con mucha frecuencia un buen tiempo. No va a ser algo casual, insisto, no va a ser algo accidental, sino nos va a tomar en realidad mucho tiempo y está bien que lo hagamos, porque de eso se trata el que nosotros nos mantengamos en la carrera, que aprendamos a disciplinarnos, no nos volvemos, mira, tú ve cualquiera, si tú eres un lector asiduo de la Biblia, seguramente en algún momento has pasado por Hebreos 11, un capítulo que a los que leemos la Biblia, a los que somos creyentes de mucho tiempo, un capítulo que nos emociona mucho porque nos habla de los grandes héroes de la fe. Pero tú ve a todos ellos y todos ellos pasaron por un proceso en el que tuvieron que madurar y muchos de ellos ese proceso les tomó mucho tiempo. A Moisés le tomó 40 años en el desierto estar listo para liberar al pueblo de Dios. A David le tomó, dicen los estudiosos, que cerca de 14 años estar huyendo en el desierto, estar escapando de Saúl, estar haciendo muchas cosas antes de estar listo para ser el rey que Dios quería que fuera. Entonces, todos nosotros debemos entender que ese disciplinarnos a nosotros mismos, no estamos hablando de una semana, de un mes, sino muchos de nosotros va a ser un trabajo de disciplina constante durante muchos años, pero tenemos que empezarlo hoy para que entonces, llegado el momento, podamos ver esos resultados y podamos disfrutar de ese fruto, pero tenemos que empezar hoy. Es como decir, oye, yo quiero tener un árbol de manzanas, ¿qué debo hacer? Bueno, pues hoy planta unas semillas. No, pero yo quiero el árbol, sí, pero el árbol no va a llegar por sí solo. Para que tú tengas ese árbol, pues tienes que sembrar hoy las semillas y arreglar la tierra y poner las semillas, echarle agua y está regresando consistentemente para echarle agüita y cuando veas que empieza a brotar algo sí todavía muy débil, que claramente no va a dar todavía naranjas, tienes que ponerle tal vez una malla alrededor, tal vez tienes que ponerle un pequeño palito para que sobre ese crezca y entonces tú le vas dando cuidados y dentro de unos años tú tienes un árbol que no solamente te va a dar naranjas, sino te va a dar sombra y seguramente va a ser el hogar de unas ardillas y ahí llegarán los arbolitos a cubrirse del agua y de cubrirse del sol, pero tuviste que invertir esos años y es un proceso natural. Nadie siembra una semilla hoy y regresa mañana y espera tener un árbol. Nadie en su sano juicio, eso nomás pasa con los frijoles mágicos del cuento de niños, ¿no? En la vida real sabemos que nadie planta unas semillas hoy y mañana viene por un árbol, sino planta las semillas hoy, regresa mañana para cuidar la tierra y dentro de unos años de cuidado y dedicación a ese árbol, tendremos el árbol y de eso se trata el disciplinarnos a nosotros mismos. Lo que nos lleva a preguntarnos, así como nos preguntamos en el punto anterior, ¿qué clase de creyente queremos ser nosotros? Si uno comprometido o uno casual, aquí nosotros tenemos que preguntarnos qué cosas tengo que empezar a disciplinar en mi vida para llegar a nivel de madurez y a nivel de carácter que yo sé que Dios quiere que yo llegue. Ahora, la tercera cosa, la número uno, acuérdate, debes tener la intención de llegar a la meta. La número uno. La número dos, debes disciplinarte a ti mismo también para mantenerte en la carrera. Y el número tres, y también muy importante, es debes estar enfocado en la recompensa, porque es lo que nos dice justamente Pablo al que nos está diciendo eso, ¿no? Dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una corona incorruptible. Así que yo no corro y lucho, pero no sin una meta definida. Fíjate lo que dice,
pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien, golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Entonces, lo que nos está diciendo es que debo estar enfocado en la recompensa. Ahora, te traigo muy interesante. ¿Sabías que tú puedes manejar un gran dolor, por decir algo, si tú sabes que después de eso viene algo bueno? Es como cuando, yo me acuerdo que una vez yo este dedo, me lastimé muy fuerte entrenando un día. Yo jugaba voleibol de chico y básquetbol, y un día tuve una lastimadura muy fuerte y se me sumió, por así decir, el dedo, ¿no? Yo sabía que mi maestro me tenía que arreglar el dedo. Estábamos en el patio de la escuela, no había nada a la mano más que solamente mi maestro, su mano y mi mano. Y yo sabía que el único camino para que me lo arreglara era que me pusiera un jalón que me iba a doler hasta las muelas, pero era la única opción para que me lo arreglara. Yo estuve dispuesto a soportar ese dolor unos segundos con tal de que mi dedo quedara arreglado. Y yo sé que tú también ha habido situaciones en las que tú sabes que hoy vas a enfrentar un dolor, vas a enfrentar un sacrificio, vas a enfrentar el dolor a veces de la disciplina, de tener que privarte de algo. Es como, por ejemplo, no sé, personas que tienen el azúcar elevado, por decir algo, que aquí en México hay mucha gente con el azúcar elevada, ¿no? Ellos saben que para mantener un nivel de vida correcto, ya a partir de hoy, los pasteles, pues nomás pueden olerlos y verlos en foto, ¿verdad? Ya no los pueden probar. Entonces, esa gente está dispuesta a no comer un pedazo de pastel, a no comerse una barra de chocolate de esas que venden en la tienda que están llenas de sellos de alto en azúcar, alto en calorías y todo eso, porque saben que ese pequeño sacrificio les va a ayudar a controlar su azúcar, y entonces es mucho mejor controlar su azúcar en el transcurso del día que tener 2 minutos de placer comiéndose esa barra que les va a echar a perder todo el día, ¿no? Entonces, de eso se trata cuando yo te digo que debemos enfocarnos en la meta, en la recompensa, que tú y yo sepamos que vamos a tener que hacer muchas cosas que a lo mejor nos van a causar, ay, joder, me hubiera gustado, pero que nosotros sepamos que lo estamos tolerando, lo estamos soportando, porque lo que viene adelante es mucho más grande, es mucho más importante y tiene trascendencia eterna que cualquier cosa que nosotros podamos pasar aquí en la tierra. Entonces, cuando tú tienes un propósito, cuando tienes una razón para soportar todo eso, tú lo puedes pasar sin problema. No significa que no va a doler, no significa que no te va a dar algún trabajo, algún esfuerzo. Claro que nos va a dar trabajo, claro que nos va a dar esfuerzo, claro que va a haber ocasiones en las que vamos a tener que pellizcarnos o no sé, decirle a alguien, oye, si ves que estoy a punto de pedir el pastel en el restaurante, dame una patada abajo de la mesa, porque si no, yo soy capaz de que lo pido, ¿no? Y cuando estamos, yo voy a querer el pastel nos dan el golpe por debajo y decimos, ay, mejor ya no quiero nada. Ya me acordé que no quiero el chocolate, a mí nada más tráigame un vaso de agua y un café sin azúcar, por favor. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos los ojos puestos en la meta. De eso se trata, en que nosotros entendamos que lo que estamos haciendo, de mantener la mirada en la meta, de saber que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos, lo hacemos porque adelante de nosotros hay algo que es mucho más grande, que es mucho más importante, que es haber madurado nuestra relación con Dios y haber crecido en el conocimiento que tenemos de Él. Y eso es lo más valioso que tú y yo vamos a tener nunca en la vida. Fíjate, hay un texto muy interesante, está en Hebreos 12:2, y dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pero fíjate lo que dice a continuación, porque es muy interesante. Dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, Jesús mismo fue capaz de soportar una muerte horrible en una cruz, porque sabía que pasando eso, que iba a durar unas horas, él resucitando iba a poder sentarse a la derecha del trono de Dios.
Es decir, Él nos está confirmando que cuando tú y yo tenemos un objetivo, cuando tú y yo tenemos esa meta por delante, podemos soportar lo que venga, lo que esté adelante de nosotros, vamos a poder soportarlo si creemos en eso. Y eso no es accidental. Mira, déjame despido contigo con una cita que se encuentra en el Salmo 27, a partir del versículo 4. Y es un salmo, léalo en tu casa, es muy interesante porque es un salmo que expresa una profunda confianza en Dios. Empieza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién le temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, cayeron y tropezaron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Y luego dice el versículo 4, dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Si tú te fijas, dice, una cosa le pedí, esa buscaré. Y habla de habitar en su presencia. Por eso yo te decía al principio de esta transmisión que no es un accidente nuestra madurez en Cristo. No es un accidente el que podamos nosotros crecer y madurar en el carácter que Dios quiere que maduremos, sino es el resultado de una decisión que día a día tú y yo tenemos que tomar para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer delante de Dios. Entonces, haciendo un resumen, para que tú y yo nos mantengamos en esta carrera que hemos decidido iniciar en Cristo, número uno, debemos tener la intención de llegar a la meta. Número dos, tú y yo debemos aprender a disciplinarnos a nosotros mismos. Y número tres, debemos tener enfocada la vista en la meta o en la recompensa, como lo querramos ver, pero debemos estar enfocados. Eso es lo que va a hacer que tú y yo podamos correr con paciencia y terminar la carrera que Dios quiere que terminemos. Vamos a orar para que Dios nos acompañe y nos ayude en esto, ¿vale? Señor, te doy muchas gracias por cada uno de mis amigos que hoy están aquí conectados, Dios, y que están escuchando esta transmisión, no solamente hoy, sino en cualquier lugar, Señor, donde sea que lo escuchen, cuando sea que lo hagan. Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos, Dios, en la carrera que tú nos has puesto por delante. Que no la corramos, Dios, como alguien que está corriendo a locas, sino como alguien que tiene perfectamente, Señor, su vida puesta en la intención de terminar, en la intención de llegar, Señor, delante de ti y llegar bien. Señor, que podamos disciplinarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y Padre, que nuestra vista esté puesta en ti, Jesús, y también en la meta que tienes tú para nosotros. Ayúdanos a que no importa lo que venga, nuestra determinación de mantenernos en tus caminos sea más fuerte que nada. Que la esperanza que tenemos en ti, Señor, y la certeza de verte por la eternidad sea más fuerte, Señor, que cualquier cosa que nos quieran distraer. Señor, todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, pues qué gusto haberles saludado el día de hoy en este programa que se llama Que te conozcan a ti y se transmite a través de Busco en Ti Radio Online. Me da mucho gusto verles. Nos vemos con el favor de Dios el siguiente lunes. Comparte este programa, mándaselo a tus amigos, a los que saben que pueden batallar por algo así. Mándales esta cápsula. Yo espero y le pido a Dios que sea de bendición para ti y para todos ellos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.